Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta. En este caso nos lo ha pedido nuestro amigo Guillem, a quien voy a dar las gracias en varias ocasiones y que además ha tenido un gran gusto cinéfilo hoy para hacernos esta petición. Guillem, querido amigo nuestro, muchísimas gracias. Ya sabéis que para hacer lo que ha hecho nuestro compañero solo tenéis que seguir las instrucciones que vienen aquí abajo. Aquí en la descripción del vídeo las tenéis y además aparecerá seguramente van en un faldón en pantalla durante el vídeo que os lo recordará por si tenéis alguna duda. Ahí abajo seguid las instrucciones, os ponéis en contacto con nosotros y elegís la película que queréis que analicemos, o la serie, o la carrera de algún actor, director, lo que queráis, ahí abajo. En segundo lugar, quiero darle las gracias por haberme elegido a mí para hacer este vídeo. Somos varios en la redacción los que nos encargamos de ellos y de verdad estoy más que encantado, sobre todo en esta ocasión, con especial gusto por haberme encargado de esta película. Así que muchísimas gracias, Guillem, por confiar en mí y por apoyar esta forma que tenemos de hablar de películas, normalmente cine clásico, pero de hablar de las películas que vosotros nos pedís. Con muy buen gusto, la mayor parte de las veces, y con muy buen tino, como en esta ocasión. Y en tercer lugar, quiero darle las gracias por haberme hecho volver a ver una película que llevaba tiempo sin ver, que ha salido hace nada en 4K. De hecho, vais a tener review del unboxing en nada, en el canal, porque ha salido hace nada y nos llegó la copia hace nada, la tengo aquí. Que es un clásico del cine y que es una de las mejores comedias de la historia del cine. Creo que estaba en el puesto 30 no me acuerdo en qué. Sé que en el American Film Institute está la tercera tercera mejor comedia de la historia del cine, y en Entertainment Weekly creo que era en la 16. Lo cual quiere decir que estamos ante una de las comedias que marcaron una forma de entender el cine y que vista a día de hoy, con el paso del tiempo, claro, tiene solo un pequeño problema, y es el paso del tiempo. Y, a ver, no son problemas per se, son leves cosas que, evidentemente, vistas de otra forma, podían haber funcionado mejor y peor. Yo, de hecho, siempre me pregunto una cosa con esta película, que evidentemente no tiene respuesta y que es una tontería de pregunta, pero siempre viene a la cabeza cuando la veo. Lleva tiempo sin verla y me apetecía, así que, Guillermo, muchísimas gracias por haberme refrescado la memoria, haciéndome verla de nuevo y dándole buen uso al nuevo 4K que ha salido de ni más ni menos que Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú. Es curioso porque el título, evidentemente, o Cómo aprendí a dejar de preocuparme y querer a la bomba. El Cómo aprendí a dejar de preocuparme es el título original, porque el título original era Doctor Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, que hace referencia a la bomba atómica. Evidentemente, este título viene aquí atrás, How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Curioso porque el Teléfono Rojo en original nuestro no es Teléfono Rojo, es Teléfono Rojo en interrogante. Es muy curioso. La película también la tenéis en Movistar. En Movistar estaba, así que si sois socios de Movistar, si estáis suscritos a su servicio, podéis verla de forma totalmente gratuita, incluida en el servicio, la tenéis allí para disfrutarla. Es una película muy breve, de las más breves de Kubrick, seguramente, junto con Senderos de Gloria y alguna otra más. Es una película que dura apenas 95 minutos, si no he recordado mal, si no se me ha ido la cabeza mientras la veía. 95 minutos, salvo si la veis en DVD o en televisión, porque dura 90 minutos. En DVD es más rápida. Lo hemos dicho varias veces, 25 contra 24.
en DVD va a 25 fotogramas por segundo y en televisión también. O sea que en streaming, en este caso, la vais a ver un pelín más rápido. Dura 90 minutos más o menos, creo que eran, o algo así. Sin embargo, en Blu-ray y en 4K la vais a ver a 24 fotogramas por segundo. Dura un pelín más. Un pelín más, porque va más despacio. Y eso hace que dure más. Es así de sencillo. Simplemente requiere un trabajo de sincronía, es verdad, porque tienes que sincronizar la voz, ese fotograma extra. Y es un trabajo que requiere un esfuerzo, pero al final la única diferencia es que la película dura más, dura menos si la ven ustedes en Blu-ray o en DVD. No hay más, o en streaming, dependiendo del streaming. También les digo que depende del streaming. Teléfono rojo, volamos hacia Moscú, Doctor Strangelove, una de las mejores comedias de la historia, protagonizada por el insigne Peter Sellers, en 3 papeles distintos, a cual más hilarante y más descacharrante, y una película que tiene cosas muy muy curiosas desde el inicio. Vaya por parte, lo primero, lo más importante, recuérdenlo, no se olviden, esto es una crítica con spoilers. Si no han visto Teléfono Rojo, volvamos hacia Moscú, es el momento de ir a Movistar o de tirar de DVD, de Blu-ray, de 4K, está editada en todos los formatos, véanla, disfrútenla, que es muy breve, ríanse a gusto. Verán que las risas es una película que va haciendo un increscendo de risas hasta llegar un momento al final en el que no puedes parar. Yo hay un momento de la película que tengo que repetirlo siempre porque me parece demasiado demencial como para ser real. Y siempre cuando vuelvan podemos comentarla, pero siempre recuerden, es una película de los 60, que habla de los miedos de los 60 en plan sátira. ¿Qué quiere decir esto? Y es lo que comentaba antes. Y repito, spoilers. Vayan a verla, vuelvan y comentamos. Pero mientras, recuerden que es una sátira, recuerden que como comedia funciona perfectamente todavía a día de hoy, pero todo el tema del miedo nuclear, que es de lo que habla la película, de la paranoia de los años 50 y 60, de la Guerra Fría, de esa tensa lucha de poder, que al final resulta que la película te muestra que los poderosos, los que manejan el cotarro, la gente en el poder, al final no le afecta demasiado e incluso pueden salir ganando en una situación de este estilo cuando se pueda desatar un holocausto nuclear. Evidentemente a día de hoy no hay miedo a un holocausto nuclear, pero sí hay esa sensación de que los ricos, poderosos, en este caso los poderosos, la gente en el poder, los políticos en el poder, nos dejarían vendidos a la primera de cambio y empezarían a buscar soluciones para ellos y para su chiringuito, que es algo que la película refleja, y eso es algo que ese miedo a que los políticos nos dejen con el culo al aire es un miedo que se puede aplicar a cualquier lugar y a cualquier tiempo, y que la película refleja muy bien ese abuso de poder por parte de los poderosos respecto a la gente de abajo. Recuerden que en esta película los auténticos tarados, cuanto más arriba, más loco, más mal de la cabeza. Todos. Y cuanto más abajo, cuanto más llanos, cuanto más gente más normales. No normales per se, pero sí menos cómicos. De hecho, la película tiene una historia, una de las cosas más interesantes es que, ya saben, la película va de que un general se vuelve tarumba con teorías conspiranoicas, qué cosas, y decide, con un sistema aprobado por el presidente, que es este Plan R y demás, decide lanzar un ataque en dirección a Rusia, a la URSS, y así desencadenar una guerra nuclear y acabar con ellos antes de que ellos acaben con nosotros, que es uno de los grandes miedos del cine, en gran medida de ciencia ficción, en los 50 y de los 60, esa paranoia, ese miedo al espionaje, ese miedo a los agentes dobles, ese miedo a la traición, ese miedo al enemigo en casa, del que habla también la película
con ese general, que es el personaje Sterling Hayden, que la lía tan parda y que monta el circo y la zapatilla que monta. Es el primero de los locos que aparecen aquí, porque este tipo pone en marcha el plan, el avión que va a llevar la bomba, o que lleva, porque hay varios aviones, pero se centran en uno, que es el liderado por Slim Pickens, y donde encontramos a James Earl Jones en su primer papel. Va camino, ha pasado ya la zona el punto de no hay vuelta atrás, de no retorno, y acepta las órdenes y se lanza. Se lanza a intentar detenerlo y a intentar evitar que haya una guerra nuclear. Perdón, que haya a intentar lanzar la bomba, y desde el otro lado el personaje de Peter Sellers está intentando, por un lado, evitar que haya una guerra nuclear. En ese avión, que es a lo que me refería antes, por eso he perdido un momento el hilo, en ese avión es donde encontramos a la gente más normal. De hecho, una de las normas de Kubrick es que a Slim Pickens, que hace del mayor King Kong, de comandante King Kong, no le dio el guión completo y no le dijo que era una comedia. Con lo cual, él, hasta el final, hasta lo de la bomba, evidentemente, lo interpreta de la forma seria. Y lo que sucede en el avión, si se dan cuenta, no hay casi bromas. Es gente seria, profesional, son tenientes, son gente que van llevando ese avión y que no entran en el juego político de lo que sucede en la base militar y lo que sucede en la sala de guerra de los Estados Unidos, del gobierno, donde está el presidente reunido con todos sus altos mandos, con otro general que estaba un poco más para allá que para acá, y posteriormente con el embajador ruso. Reunidos ahí, en esa habitación, van a intentar dirimir el destino del mundo y salvar al mundo de lo que se avecina. Porque si esa bomba cae, si esas bombas americanas caen, una bomba, un sistema electrónico pondrá en marcha, automático, pondrá en marcha una bomba que acabará con todo el planeta, por así decirlo. Con lo cual es una carrera contra el tiempo, porque solo tienen unos minutos, como cuenta la película, aunque el tiempo se dilata de una forma muy interesante. Más o menos la película está contada en tiempo real, para que se hagan una idea, si no la han visto. Y el avión sigue su marcha contra viento y marea, mientras desde el otro lado intentan comunicarle el código que evitará que lancen las bombas. Código que solo sabe el general inicial y código que solo puede él comunicar, porque son 3 letras, hay 17.000 combinaciones. Imagínense lo que pueden tardar. Podríamos tardar días en comunicarlas todas hasta acertar, con lo cual, y solo tenemos unos minutos, solo tenemos una hora. En ese viaje, en ese camino, es donde está toda la película. Por un lado, la sala de guerra, por otro lado, Sterling Hayden con Peter Sellers, y por otro lado, el avión. Son esos 3 sitios, no hay más, básicamente. Hay unas escenas bélicas muy curiosas, muy bien rodadas, evidentemente, es Kubrick, que muestran la defensa de la base ante el asalto de las tropas que intentan acceder a la base sin tampoco saber muy bien a lo que van, pensando que hay unos elementos rebeldes, sin darse cuenta o sin saber que se están encaminando a lo que puede ser la salvación de la humanidad, que es evitar ese conflicto nuclear, que ese avión está más que preparado para lanzar. Y son esos elementos, no hay más. Y en los 3 elementos, en 2 de los elementos figura Peter Sellers. Iba a aparecer en los 3 porque iba a hacer el 4º personaje. De hecho, Columbia le puso una petición especial a Kubrick, y era que le daban dinero para hacer la película, que empezó siendo una película seria, pero en un momento determinado se dio cuenta que aquello tenía más casi de comedia que de película, que de guión real, que tenía mucho de sátira, y en ese momento decidió que era el punto perfecto para darle un giro a la película radical y decir, vale, aceptemos ese humor y convirtámoslo en una película, en una comedia, que es al final lo que tiene pinta. Con lo cual trajo a Terry Southern, que era perfecto para esas lides, y se puso a trabajar con él. Y el personaje de
de King Kong, del comandante King Kong, del piloto, el tejano con el avión, con el sombrero que luego monta la bomba, iba a ser interpretado por Peter Sellers, que era una de las condiciones de Columbia. Columbia dijo: te producimos la película, pero queremos que Peter Sellers interprete cuatro papeles. En Columbia tenían en la cabeza la idea de que Lolita, que se estrena 2 años antes, si no recuerdo mal, en el 62, esta película del 64, que uno de los éxitos era que Sellers tenía 2 papeles y que esa bipartición pues había sido muy beneficiosa para el éxito en taquilla de la película. Con lo cual la exigencia era que esté en los 2 papeles como está, que esté al menos en 4 papeles como en la otra película. Y el problema es que el acento tejano no era capaz de captarlo, no era capaz de darle vida. Con lo cual, tras intentarlo alguna vez, se buscó un actor que tuviera ese acento natural y no tuviera que practicar sobre él, y fue Slim Pickens, que venía de trabajar en el teatro, en una obra, en una estación, no me acuerdo ahora de qué obra era, pero estaba George C. Scott, que es el otro gran protagonista de la película, como otro de los generales. Y ver esa obra con George C. Scott es lo que le dijo a Kubrick, decir: este hombre me vale. De hecho, el acento de Pickens era tan marcado que James Earl Jones, que hace uno de los capitanes y que debutaba en cine en esta película, le dijo, me he equivocado yo. Era James Earl Jones el que trabajó en una producción con Josie Scott. Sí. Pero le veían con el acento tan marcado que creía que estaba dentro del personaje cuando estaban entre tomas, hasta que alguien le dijo: no, es su acento real. Ese hombre habla así. Con lo cual, James Earl Jones flipaba con la voz de su compañero de reparto en ese avión. Ese avión que tiene unas tomas aéreas desde fuera, que evidentemente están trucadas para que se vea el avión, ese bombardero que se ve, que está montado sobre unas imágenes rodadas en un avión real. Unas imágenes que estaban rodadas en Alaska por la segunda unidad. Ya sabéis que Kubrick no salía de donde no salía, y en esa segunda unidad pasaron por encima de una base secreta americana en Alaska y les hicieron aterrizar e interrogaron y les quitaron lo filmado y creían que eran espías soviéticos. Al parecer montaron un buen pollo, hasta el punto de la película tocó tanto las narices que cuando tiempo después Kubrick empezó a trabajar en otros proyectos, y de hecho hablando con Arthur C. Clarke al parecer sobre un proyecto de ciencia ficción y un satélite y tal, cuando Arthur C. Clarke le dice: bueno, podemos hablar con la gente de las fuerzas aéreas, y le dicen: no, después de Teléfono Rojo no van a querer saber nada de mí. Estoy un poco vetado ahí. Que es muy divertido porque la película tampoco hace nada en contra de las fuerzas aéreas. De hecho, lo mejor que hace es representar a esas fuerzas aéreas, porque son los más coherentes y los más cuerdos de todos. Ellos solamente siguen las órdenes que les han mandado. Ellos son soldados y siguen esas órdenes y lo intentan llevar de la mejor forma posible hacerlo, porque es su trabajo. Y en este caso la película no va de si debe plantearse o no un soldado desobedecer una orden. La película no va de eso. La película va de la paranoia, del miedo, de lo que puede generar el miedo. Recuerden, el tema de la guerra nuclear ha quedado atrás, pero piensen en los temas principales de lo que habla la película igualmente. El miedo, de lo que puede hablar, de lo que nos produce miedo, un miedo irracional y un miedo generalizado, de la paranoia, de las conspiraciones y de esa posibilidad de que el mundo se acabe a la vuelta de la esquina en un chasquido. Y eso es algo que no hacen falta bombas nucleares para darnos cuenta de que está totalmente a la orden del día. Miremos por la ventana y lo vemos perfectamente. Con lo cual la película sigue estando de enorme vigencia en ese sentido, pese a que, de nuevo, el tema de las bombas haya envejecido. Con el desarrollo, según van intentándolo, el capitán, con Sterling Hayden, intentando descubrir el truco, pero al mismo tiempo es un tío un poco pusilánime, y me encanta por eso, porque es un personaje un poco... Chico, yo qué sé, pegar una paliza o algo, haz lo que sea. Lo que hay en el avión, que es ese grupo de soldados, y lo que hay en la cámara en la sala de guerra, intentando evitarlo todo, donde el presidente de Estados Unidos intenta comunicarse con el presidente ruso de una forma muy divertida también.
Al final, nada de lo que hacen podrá evitarlo, la bomba caerá, pese que incluso la naturaleza, el azar, porque el avión es dañado en el camino, porque hay 30 aviones, solo queda uno, y el avión de nuestros chicos queda dañado y las compuertas de las bombas no se abren hasta que el personaje Slim Pickens, hasta que King Kong se sube en ellas y acaba cabalgando la bomba, uno de los planos más icónicos de la película y que forma parte de la historia del cine de una forma brutal, acaba subido en la bomba, cabalgándola y gritando ese yija camino al territorio y cumpliendo su misión. Y es el único momento en el que ese personaje pierde la cordura. Pero recordemos, es un comandante. Los de arriba no, son gente más... Este es comandante, es mayor. Y los demás no. Y entonces hay un momento determinado, de hecho va con un gorro de cowboy pilotando un avión. De los demás no. Los demás son mucho más... Pero este sí ya da rienda suelta a la locura y ya sabemos el destino. Una vez cae la bomba, los rusos liberarán la suya automáticamente, llega el apocalipsis, se funde el mundo y entonces entra más en escena un personaje que ha estado por ahí dando vueltas. El presidente está interpretado por Peter Sellers, el personaje del capitán está interpretado por Peter Sellers en la base aérea y dentro de la zona de guerra, de la sala de guerra, está el doctor Strangelove, que es un refugiado de Alemania que tiene los mejores momentos de la película con la dichosa manita cuando para abajo, que es buenísimo, que es hilarante y que a día de hoy sigue siendo demencialmente divertido, de carcajada continua, la salida de tono, sobre todo la frase de "puedo caminar". Ay, qué bestia es la película en eso. Y cuando ya no hay nada para evitarlo, pues llega el discurso de este hombre que les explica que, bueno, refugios, subterráneos, minas a 1000 metros, la humanidad puede sobrevivir con ellos al frente. Por supuesto, con ellos al frente. Mientras George Scott como general, sigue pensando en la guerra. O sea, el mundo se acaba, pero él sigue pensando, ¿y si cuando pasen 100 años, que yo no estaré aquí para verlo, pero ¿y si cuando pasen 100 años los rusos sí han guardado alguna bomba y entonces nos atacan y volvemos a lo mismo? Y es como, a ver, chico, no tengo que decir nada, pregúntate por sobrevivir lo primero y por que sobreviva al máximo de gente que la habéis liado bien parda. El personaje de Doctor Strangelove, que es maravilloso, es el que empieza a hablar de ese mundo subterráneo donde habrá comida, pues animales por inseminación artificial, donde se elegirá un cerebro, que no lo elegirán entre los supervivientes, lo elegirán una máquina, un cerebro electrónico, un ordenador, en base a fertilidad, edad, sexo, posición, habilidades necesarias. Y luego, como no hay mucho que hacer y hay que repoblar la humanidad, pues habrá que criar hijos. Y el personaje de Josie Scott tiene ¿eso quiere decir que tendremos que abandonar la monogamia? Recordemos que el personaje de Josie Scott, cuando le conocemos, está con su asistente, que es una actriz. La actriz era una chica Playboy, si no recuerdo mal. De hecho, hay una broma dentro de la película, porque la llaman Mis Asuntos Exteriores. Porque hay una... ella era portada o centro de Playboy, sale en la película y para taparse el culo en la foto de Playboy sale con lo de asuntos externos, lo de Foreign Affairs y por eso la llamaban así al personaje también dentro de la película. Y ella está en bikini mientras él está en el baño, con lo cual será su asistente pero es su amante también, con lo cual este tipo está obsesionado con el sexo. Y la guerra, el sexo y la guerra, para él solo existe eso. Con lo cual el personaje de Josie Scott pues le tiene ese momento de, pero la deja la monogamia, todos. Bueno, claro, y a las mujeres habrá que elegirlas por su aspecto físico, porque ya que vamos a hacer el esfuerzo nosotros de tener sexo con ellas, de inseminarlas, para mantener a la raza humana, no por ningún tipo de gusto ni nada por el estilo, habrá que elegirlas en condición de... Es el discurso más hilarante del mundo, porque es una parodia clarísima, evidentemente con ese personaje, de los discursos de la raza aria, del nazismo, y está parodiando al nazismo claramente, y a cualquiera que crea que puede haber una raza superior si elegimos a las personas. Es como si hubiera... Claro, entonces puede andar. Es como si hubiera conseguido
que Estados Unidos aceptase el sueño del nazismo de una forma muy peculiar, porque claro, él va a decidir quién entra y no entra en esa suerte de arca de túneles militares. Y mientras el embajador ruso haciendo fotos con su reloj de bolsillo, porque en realidad era un espía, como decía el personaje de George Scott desde el principio con esa pelea de niños. Le encontrado una cámara, esa cámara no es mía, el otro ha plantado la cámara para que le pillen, porque no se fía de los rusos. Y esto es todo más o menos lo que sucede, porque al final son, cuando ya se acaba el mundo, esas bombas nucleares que explican que el mundo se ha ido a la porra, que va sonando mientras se despide con una preciosa canción, y mientras el tema principal de la película, que es esta canción popular, que por ejemplo la conocéis por ejemplo se utilizó muchísimo en la banda sonora de La Jungla de Cristal, se utiliza un montón, tiene ese tono bélico de marcha y funciona muy bien en la película porque suele sonar cuando está sobre todo en el avión y le da ese tono de realismo, porque es un thriller en principio convertido en comedia y funciona ese cambio de género porque no solamente los actores se dan al juego, el guión hace ese efecto de esto es muy serio, fijaos estos patanes alrededor. Es el sketch de la cabina telefónica de Peter Sellers diciendo, perdone, tiene 55 centavos y el otro. ¿Usted qué se cree? ¿Que voy a la guerra con el bolsillo lleno de peniques? No, pero pues se va su carrera al traste y no sé qué, y amenaza. Dispare la máquina de Coca-Cola que hay el suelto. Pero usted dispara a la máquina de Coca-Cola, pero pues si no es cierto lo que me dice, responderá ¿ante quién? Ante Coca-Cola. Es todo tan hilarante que las cosas serias se acaban convirtiendo en broma. Por ejemplo, el suicidio del personaje Sterling Hayden, el suicidio del general que lía todo, cuando se da cuenta de que la base está perdida, de que las tropas van a entrar y de que van a conseguir capturarle, y él conoce el código y él confesaría, empieza... ¿Usted fue prisionero de guerra? Y dice, hombre, todo el mundo lo fue. ¿Quién no lo fue? En la guerra, claro. Me capturaron los japoneses. El personaje de Peter Sellers, que es británico. Ese personaje es británico. Ya. Le torturaron y dicen, no, me hicieron trabajar, hacer tal, pero no... verme trabajar construyendo tal era lo que les hacía felices. No tuvieron que torturarme. Y el otro no soportaría las torturas y se pega un tiro. Y es totalmente serio y patético y acaba siendo divertido porque es humor negro y funciona como tal. Y el otro asustado diciendo, el otro que es cuando están debajo de la mesa con la ametralladora y tal, todo el tema ese pero esto no puede estar ocurriendo realmente. Fijaos hasta qué punto la película entendió ciertos sistemas, de ciertos mecanismos de nosotros como seres humanos y la burocracia sobre todo, que Estados Unidos cambió elementos claves de su plan de ataques nucleares, su plan nuclear, al ver la película, para que los hechos de la película nunca pudieran suceder. Porque se dan cuenta y dicen, vale, a lo mejor no con la película, pero si pasa esto, podría suceder. Y es ese plan R del que habla la película, que es, en caso de que haya un ataque inicial, un general puede dar la orden de atacar, de contraatacar Rusia, de contraatacar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sin necesidad de que el Congreso o el presidente le dé la orden, porque el Congreso o el presidente pueden haber desaparecido. Que fue muy polémico y tal. Y el personaje de George Scott es maravilloso diciéndole, diciéndole al otro, pero ¿cómo ha podido pasar con un general y tal? Eso es imposible, pero si yo soy el único que puede. Dice, vamos a ver. Dice, o acuérdese usted lo que ha firmado y lo que ha dicho. Y dice, acuérdese de la polémica del Senado. Esto no lo hemos hecho nosotros. Y es como, es que al final es eso, la política liándola de tal manera para lavarse las manos en un caso así y para hacer que los responsables sean siempre otros. Y en este caso motivando ese fin del mundo. La película es muy satírica, pero la película se le propuso a John Wayne el papel de Sterling Hayden, de Slim Pickens, no lo aceptó. Luego a un actor de Bonanza tampoco lo aceptó porque era demasiado liberal para ellos. De hecho, John Wayne ni siquiera respondió cuando le mandaron el guión. Y la película no busca el análisis solo desde el punto de vista de lo que es liberal. Entendamos liberal como liberal estadounidense, o sea, como persona de izquierdas. No es el liberal que entendemos aquí. Es la persona de izquierdas, la persona más libre pensadora, si lo prefieren,
con la persona de derechas. No, la película habla evidentemente de eso y analiza ese punto. Pero no se queda solo en eso. No se queda solamente la sátira de la guerra por la guerra, no tiene ningún sentido, es una película evidentemente antibelicista, pero no se queda solo en eso. La película rasca en la superficie y te dice, fijaos, los políticos de cualquier pelaje van a salvar su culo. Necesitarán de nosotros, que evidentemente, gracias a Dios, sobreviviremos y lideraremos este nuevo grupo para que ahí tiene que haber orden y concierto aquí, ¿eh? Nosotros nos encargaremos de ello. No va a aprovecharse ninguno de ellos del poder que se ha auto-otorgado. No, serán buenos y decentes. Y la película juega muchísimo con eso. Juega muchísimo con esa sensación de que estamos ante un grupo de majaras, de tarados y de aprovechados que quieren disfrutar de... Bueno, han salido mal las cosas, el fin del mundo, entre comillas, bueno, hay que estar 100 años bajo tierra, nosotros no lo veremos, nuestros hijos sí, pero mientras, ¿por qué no? Con una copa, un puro y disfrutando de mujeres que nos lo hemos ganado. Vamos a darnos una palmadita que lo hemos hecho muy bien. Y ese palo va para cualquier... Ese palo no tiene color político, va para cualquier político, que es lo divertido de la película. Y sí, evidentemente ese punto antibelicista en contra de la proliferación nuclear en su momento y en contra de la paranoia en su momento tenía mucho que ver con el elemento liberal, pero la película va mucho más allá de eso. Evidentemente Peter Sellers es el rey y haciendo de Doctor Strange, que curiosamente es el personaje que menos tiempo en pantalla tiene. Los que más tiempo en pantalla tienen son el presidente sobre todo y el personaje del capitán. Pero Doctor Strangelove con la mano enguantada y levantando el brazo y demás sigue siendo memorable. Y el presidente me parece un personaje que produce una ternura tremenda, porque es un personaje totalmente idiota. De hecho está basado en un político que es... No me acuerdo del nombre ahora mismo, pero sé que se enfrentó a Dwight Eisenhower varias veces y perdió todas las 2 veces que se enfrentó a él. Y luego se fue embajador de las Naciones Unidas, puesto en el que falleció y que ocupaba cuando se estaba rodando la película. Y es muy divertido ver a ese tipo hablando con el presidente ruso. Fíjense en la narración que utiliza Kubrick. Kubrick, cuando utiliza personajes amenazantes que están diciendo cosas muy serias, muy graves, coloca la cámara en un contrapicado para que nosotros tengamos la percepción de que son gigantes, porque son cosas muy graves, muy serias. El personaje de George Scott, cuando empieza a decir ese plan de, bueno, pues si ya que hemos lanzado el ataque y no podemos evitarlo, pues arrasemos Rusia, nos los cargamos a todos y los que se olvidan de ellos, nosotros podemos más que ellos, hay que pensar en el futuro. Y el otro, no hombre, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Sí, el otro ya totalmente diciendo, bueno, pues ya está, huida hacia adelante, esto, la forma de solucionarlo, tira para adelante y que sea lo que Dios quiera. Fijaos en cómo están enclavados esos planos y cómo está usado. Las luces y sombras, que aquí se ve perfectamente cómo está usado las luces y sombras, con un brillo muy fuerte que golpean parte del rostro de los actores para crear una sombra muy fuerte en el otro lado. Es un efecto que se viene usando desde el expresionismo y no, pero funciona perfectamente dentro de la narración de la película, sobre todo con esos picados y contrapicados. Aquí son justo, esto es un contrapicado leve, porque casi está a la altura de los ojos, pero no está a la altura de los ojos. Fijaos que la cámara está un pelín más abajo, y esto es un picado, de arriba hacia abajo. Y nos habla de ese grupo de gente tan enorme que va a salvar el mundo, o que debe salvar el mundo. De hecho, Kubrick hizo construir el set en verde, para que tuviera la sensación ellos de que era una gran mesa de póker en la que se estaban jugando, un tapete verde, en el que se estaban jugando a las cartas el destino de la humanidad. Los actores, los personajes. Y en esa sala, fijaos, cuando Peter Sellers está hablando con el presidente ruso por fin, y con esa discusión anticomunista por parte de... que la película evidentemente se ríe del anticomunismo y de la paranoia anticomunista a través de varios personajes, uno de ellos, el personaje de George Scott, diciéndole lo de comunista, el otro, y el otro, que sí. Pues su presidente, para ser muy comunista, tiene gustos muy capitalistas. Eso, que es maravillosamente divertido, y el otro hablando. A ver, yo también me siento mal. No, yo sé que tú te sientes mal, pero yo... Ya, ¿cómo que más tú? No, tú no sabes lo mal que me siento yo. Vale, pues empatado. Está ahí a lo mal que nos sentimos. Y es como... Dios, por favor.
Al parecer Kubrick dejó improvisar la mayoría de las líneas a Peter Sellers, que en algún momento salía tan de tono y decía, no sé si voy a poder repetir eso. Que intentaban mantenerlo porque tenía una frescura enorme y porque aportaba muchísimo de humor a ese guión, sobre todo en el diálogo final con lo de puedo andar y demás. Esa frase fue totalmente improvisada, curiosamente, y sigue funcionando muy, muy, muy bien. Y es eso, esos personajes que no saben muy bien dónde se han metido y que tienen ese punto casi dulce, casi ingenuo, casi infantil, que son tanto el capitán como el presidente. Y luego está el personaje de Josie Scott, que está totalmente pasado de vueltas, que sale en esa habitación con su ayudante y que luego le tenemos ahí en la sala de guerra discutiendo con esas caras que pone Josie Scott tan maravillosas y con ese estilo tan curioso. Josie Scott, que dijo que no volvería a trabajar con Kubrick, pero que luego la recordaba como una de sus mejores interpretaciones, esta película. Y está maravilloso. Disparatado, divertido. El más contenido de todos es Sterling Hayden, que ya había trabajado con Kubrick, y está más contenido que nadie. De hecho, lo divertido es lo contenido que está cuando está contando lo de la fluoralización, lo de el agua, nos están echando flúor en el agua para convertirnos en tal, y es como que es una teoría conspiranoica real de los 50 y los 60, y el otro, ajá, y por eso bebo solo agua de lluvia, un vaso de agua de lluvia con hielo. Y el otro, sí, por eso solo bebo agua de lluvia, porque están contaminando el agua, porque los niños están todos más secos, fíjense cómo el agua no hidrata. Y el otro, pero yo estoy bien, míreme, yo estoy fresco como una lechuga, yo bebo agua, soy una persona de agua, no pasa nada. Y el otro, no, están todos. Esa forma de cómo se va el personaje y cómo se suicida, esa dignidad que le da el actor es lo que hace que funcione, y al final lo que hace que el humor negro también funcione. Fijaos en la de planos mantenidos que utiliza Kubrick, casi planos secuencia, para narrar ese tipo de cosas. Por ejemplo, la muerte de Sterling Hayden, cómo lo mantiene continuamente y cómo sigue al personaje hasta entrar a la habitación, y luego oímos y el intento de abrir la puerta. Oímos el disparo que parece el capitán de Peter Sellers, parece tonto, está diciendo, tío, que va a suicidarse, no te has dado cuenta, te lo está diciendo. Así que me torturarán intentando saberlo en las letras y esto. Sí, bueno, pero usted déselo rápido, y el otro, tú muchas luces no tienes, campeón, te lo está diciendo clarito. Y ese personaje, cómo lo maneja y cómo lo mueve en ese plano continuo, es clave para entender lo fluida que es la película. Daos cuenta que son espacios muy abiertos, esos planos picados y contrapicados en espacios tan abiertos causan una impresión totalmente distinta que el mismo tipo de plano en ese ambiente tan claustrofóbico del avión. De nuevo, cambia totalmente la perspectiva de esas habitaciones amplias de la base aérea, de esa sala de guerra, de incluso la habitación de hotel del personaje de Josie Scott, esa habitación con los espejos, el uso de los espejos, el reflejo que está viéndose ella y luego aparece el otro. Es el reflejo, no es la realidad, lo que se está viendo es un reflejo que a veces es más real que la propia realidad. Todo eso es totalmente distinto en tamaño, en composición, que ese espacio tan encorsetado, tan pequeño, tan reducido del avión, donde todos están sudando, donde todos están en un espacio pequeño repitiendo claves, repitiendo esos mantras que indican cómo tiene que funcionar este proceso. Y eso lo maneja perfectamente Kubrick narrativamente en esas 4 paredes. Igual que, como he dicho, esa fotografía en blanco y negro tan marcada, tan potente, y que indica ese contraste de luz-oscuridad continuo, como podemos ver en el rostro, en la propia carátula, de los personajes enfrentados a ese bien-mal, a esa dualidad que pretende mostrarnos la película, donde no todo es luminoso ni todo es oscuro, sino que en el mundo real las cosas no son ni como en el cine ni como en... Pero en esta película sí hay esa dualidad. Y eso es lo maravilloso visualmente, cómo lo mueve, cómo lo maneja, cómo son, lo bien que funcionan a día de hoy todavía los planos de efectos visuales, de esos montajes de escenas una encima de otras, que funciona a la perfección, y el ritmo de la propia comedia, que es una película que dura 90 minutos, se pasa en un suspiro. Cuando te quieres dar cuenta ya está Peter Sellers contando su historia como Doctor Strangelove. Es una pena que no veamos ese plano previsto del propio Peter Sellers haciendo del mayor King Kong montado en la bomba, camino de la base
donde tiene que caer. Y es una lástima, porque hubiera sido genial ver al propio Peter Sellers en esa circunstancia. Creo que es una película de 10, creo que es una película de 5 estrellas. No es de mis comedias favoritas, también os lo digo. Y es lo que os decía, para cierto humor gamberro de la película, cierto humor no satírico, sino surrealista, estúpido, me hubiera gustado ver a gente como los Zaz, los de Aterriza como puedas, haciendo la película, porque hubiera sido un punto lo mismo todavía más loco. Pero claro, no tienen el talento visual que tiene Kubrick, esa forma de componer. Repito, la habitación de los espejos, fijaros, es una escena que analizamos en clase en más de una ocasión, gracias a un alumno mío, y que merece la pena que la analicéis por ver ese reflejo, el uso de la cámara para que no se vea el tiro de cámara perfecto, pero sobre todo lo que implica esa habitación de espejos donde estamos viendo el reflejo irreal de lo que está sucediendo de este tipo, porque le está mintiendo ella al otro diciendo, no, bueno, es que está en el baño y tal, no sé qué, como soy su asistente, hola, pues asistente y tal, y es su amante, será su asistente también, por supuesto, pero es su amante, es el único personaje femenino de toda la película. Ojo, que es importante lo que implica, es un personaje que solo está para asistir al otro. ¿Por qué? Porque la película también te dice eso, todos los personajes manipuladores, malos, terribles, son los hombres, las mujeres han quedado totalmente al lado porque no tienen acceso al poder. Y en ese sentido creo que es muy irónicamente reivindicativa. No necesitas señalarlo, sino que de una forma muy sutil te dice, mira, estos son estos taraos. Y creo que en eso también es brillante a la hora de plantearlo. Y es una película sobre la que podríamos estar hablando horas, de todo, de la composición, de los actores, de todo, de absolutamente todo, pero el tiempo se agota y debemos dejarlo ya. Así que, Guillem, muchísimas gracias, película de 5 estrellazas, sin duda. Os damos las gracias a todos por estar por aquí. Como siempre decimos, like, suscribiros, nos contáis lo que queráis. Tenéis el nuevo formato de suscripción al canal de Premium. Si queréis, ahí tenéis los 3 niveles. Y en el último nivel, el nivel 5, con 6 vídeos. Y todos los vídeos de allí son exclusivos, pero no vamos a quitar vídeo de aquí, ni críticas, ni nada, para ir para allá. Ya lo sabéis, Guillem, muchísimas gracias de todo corazón. 5 estrellas a la película. Like, suscribiros y nos vemos en la próxima. Doctor Strangelove o Teléfono Rojo, volvamos hacia Moscú. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.